El manga 1429 de Hajime no Ippo ha estado bastante interesante y ha dejado muchas cosas de las que comentar y también ciertos errores que ha cometido Morikawa en el capítulo. Comencemos. El capítulo comienza con una buena portada que no teníamos hace bastante, en donde vemos a Ippo con traje de baño junto a Kumi jugando con un balón en el océano, con el narrador diciéndonos lo siguiente, mientras Mashiba espera por su encuentro por el título mundial. ¿Qué es lo que trama Kumi? Siendo este el round 1429, y si vamos al océano. Retomamos el capítulo exactamente en donde nos habíamos quedado, con Kumi proponiéndole ir al océano a Ippo, mientras los discípulos de Ippo no podían escuchar lo que estaban conversando e intentaban estar bastante atentos a esto. Por cierto, me encantó el paneling, es decir, la distribución de viñetas y dibujos en esta página. Siento que está muy sencilla, pero impresionante. Ippo por supuesto no puede dejar de ser estúpido y dice que en ese caso tiene el océano justo frente a ellos. Pero claro, Kumi nos dice que no es para pescar, sino que quiere ir a nadar, en donde los discípulos de Ippo ya estaban escuchando mucho pero con mucha más atención esto. Ippo comienza a ponerse nervioso hasta que Kumi le dice que ya se compró un traje de baño. Y balbuceando como si fuese simplemente un puerto, comienza a decir ¿un traje de baño? Kumi habla de cómo las cosas han estado muy tensas en casa, así que solo quiere escaparse un rato. Y los discípulos de Ippo por supuesto, sin entender absolutamente nada de la situación, dicen que los van a acompañar, pero Kumi exclama que quieren que sean únicamente los dos. Únicamente Ippo y Kumi solos en la playa, en el océano nadando. Ippo pasa a tener una imagen de Kumi en traje de baño, muy proporcionada y parece que está a punto de venirse. Si es que saben a lo que me refiero, y nunca habíamos visto a Ippo tan horny. Aparentemente Kumi ha ganado la batalla con Miyata en este aspecto. ¿Me llevarías? Dijo Kumi muy sonrojada, muy coqueta a Ippo, quien estaba entrando a su modo monstruo, tal como cuando peleó contra Borsanjev, poniendo estos ojos con circulitos, pero posiblemente pensando en algo sumamente sucio. Sumamente sucio, gente. Ahora, respecto a esto, ya se ha bromeado bastante o se han hecho muchas insinuaciones triple X o de mayor de edad entre Ippo y Kumi en los últimos meses, por lo que creo que sí, gente, sí van a llegar a tener relaciones en lo que queda del manga. Obviamente no será nada explícito, no se mostrará nada, pero obviamente se dará a entender, y me parece bastante bien en verdad. Ippo está muy feliz con esto y también dice que una vez que Mashiba-san se vuelva campeón mundial, tienen muchas cosas que hacer, y lo aclaro de inmediato porque muchos me lo han preguntado. Definitivamente creo que Ippo se va a declarar y que toda esta relación se va a tener que concretar luego del combate entre Mashiba y Rosario, del que estaremos hablando ahora. Pasamos a los transportes Tanaka, el trabajo en donde Ryo lleva bastante tiempo. Aquí Rie-san felicita a Ryo por su buen trabajo. Recordemos que esta chica es la hija del jefe, que tiene ciertos deseos en estar con Ryo. Y también por supuesto su jefe también lo felicita. Justo luego de terminar de trabajar, Mashiba se va a ir a entrenar una vez más. Pero antes de que se retirara por completo, su jefe le dicen que pusieron su póster y que le dirán a todos los socios que también pongan el póster. Es algo de publicidad gratuita para su encuentro. Todos ya estaban preguntando en dónde podrían comprar los boletos. Todos tienen unas grandes esperanzas puestas en él. Él es el orgullo de Japón. Le gritan mientras el mismo Mashiba se aleja. Y tenemos el póster increíble que por supuesto mandé a colorear. Y por cierto, aquí Morikawa cometió un error, uno que posiblemente se va a corregir cuando salga a la venta el tomo oficial. Este tipo de errores ya ha sucedido antes, y es que nos pusieron que es un combate por el título de los pesos ligeros de la WBC, pero en verdad Rosario es campeón de la WBA. Como ya dije, errores de este tipo ya habían sucedido antes. Como por ejemplo cuando Borsanjev se hizo campeón mundial, inicialmente fue dibujado con el cinturón de la WBA, pero él era el campeón de la IBF, así que sí, gente, este tipo de errores suceden. Imagínense, sucedió con algo tan pero tan importante y notorio como un cinturón de campeonato mundial. ¿Cómo no va a suceder en un simple póster? Y por cierto, el combate será el 15 de agosto. Y es muy curioso porque faltan tan solo unas 2 semanas para que sea esta fecha. ¿Será que el combate empezará justamente en esa fecha en el mundo real?
Por cierto, los precios de las entradas van desde los asientos C por aproximadamente unos $35 hasta los asientos S que cuestan aproximadamente $220, por si alguno se lo preguntaba y le daba curiosidad. También algo muy curioso es que Marcus Rosario y Ryo Machida tienen exactamente el mismo récord como profesionales: 25 peleas, 23 victorias, 2 derrotas y 18 knockouts. Pasamos al Toho Boxing Gym, el gimnasio en donde entrena Ryo, donde lo vemos golpear de muy cerca un costal de arena. Esto impresiona a Fuji, ya que es una estrategia anti-Rosario, y cabe mencionar que se me hace muy curioso como todo ahora se llama estrategia anti-Ricardo, teníamos la estrategia anti-Dempsey Roll, el anti-Dempsey, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad sí me gusta que se utilice esta palabra, pero simplemente se me hace curioso que se repita tanto. El entrenador de Machida nos dice que él no le ha dado ninguna instrucción en específico, pero se nota claramente la madurez y la seriedad con la que Ryo se está tomando este combate. Obviamente está practicando el cuerpo a cuerpo porque sabe que Rosario es un boxeador cuerpo a cuerpo, así que quiere prepararse para ese escenario en el cual él sea arrastrado a pelear fuera de su rango. El entrenador de Ryo nos sigue diciendo cómo toda su imprudencia se ha ido. Con cada golpe y cada momento de entrenamiento, él pone el máximo de su esfuerzo. Lo está dando absolutamente todo por esa victoria. Y aunque suene obvio, es bastante notorio cómo se encuentra preparándose para un combate por el título mundial, viendo una enorme transformación en el pugil. Todo ese entrenamiento y fuerza no son solo para luchar contra su antiguo yo, él claramente tiene en mente a su siguiente oponente. Y también a un montón de personas. Antiguamente Ryo estaba completamente solo, pero hoy en día tiene mucha gente que lo apoya y mucha gente que cree en él. Obviamente Ryo jamás lo diría por su cuenta y tampoco en voz alta, pero es consciente de cada una de las personas que lo está apoyando y de los sentimientos de cada una de ellas. Claramente este personaje ha evolucionado muchísimo, es muy diferente a cuando peleaba solamente con odio. Ahora puede enviarlo a luchar al ring con orgullo, como un retador de primera categoría por el cinturón mundial. En la siguiente página vemos cómo Ryo se encuentra corriendo hasta casa, viendo las luces apagadas. Al ver las luces apagadas se preocupa muchísimo, entra corriendo muy alterado, pensando que Kumi pudo haberle pasado algo, tanto en su hogar o quizás que jamás regresó. Pero al abrir la puerta recuerda algo, que ella está en el turno de noche y es por eso que no se encuentra. Aquí podemos ver cómo está muy traumado y muy preocupado por su hermana. A pesar de que no sea algo que tenemos tan presente, definitivamente Ryo vive por Kumi. Imagínense que simplemente pensar en esa pequeña posibilidad de que le haya pasado algo lo altera profundamente. Eso es algo que no es para nada normal. Pasando a ver cómo Ryo entra a su hogar con un panelazo, con pedazos de dibujo jugando con las luces de parte del autor, diciendo que aquí es donde ella regresa a casa y ha hecho absolutamente todo por ella. Tiene que evitar que se preocupe, tiene que dejarla ir por su cuenta. Para Ryo esto es muy difícil por el trauma que tiene, del que estaremos hablando a continuación. Mientras cierra la puerta se funde con la oscuridad y comienza a ver una criatura, un demonio, algo que lo intenta poseer. Un pequeño flashback de cómo Ryo estaba siendo prácticamente poseído y tenía un montón de cadáveres en sus manos. Simplemente veía un demonio que toma el control de su cuerpo y lo hace hacer cosas con las que él no está del todo de acuerdo. Pasando a un flashback, todos estos tipos y estos cadáveres que estaba sujetando eran simplemente bravucones o gente normal a la que Ryo le había dado una paliza, siendo detenido por la policía, sorprendiéndose de haber visto esa cara, esa parte de él. Él no es consciente que tiene un demonio dentro de él, o mejor dicho, ahora sí lo es, pero ha sido una parte oscura con la que ha luchado muchísimo pero muchísimo tiempo. Siendo tratado como basura por la policía, él estaba con libertad condicional y es obviamente tratado muy mal, es una paria social. Alguien que agreda a otro es simplemente basura, sobre todo en una sociedad como la japonesa, que recordemos que la tasa de criminalidad es bastante baja y episodios de violencia como este son poco pero muy poco comunes, no como aquí en Latinoamérica. Estos problemas Ryo los tenía mucho antes de perder a sus padres. Era regañado por ellos, que se olvidara de la escuela, que si seguía así ni siquiera podría vivir en una sociedad normal. Si es que les llega a pasar algo a ellos, ¿qué pasará con Kumi? Al escuchar estas palabras, a Ryo le calaron muy hondo. Nunca había pensado sobre eso. ¿Y qué pasaría si él quedara a cargo de su hermana? Pero cuando se pone de esa manera, no puede evitarlo. Ese hombre dentro de él es liberado.
y él pierde el control. No entiende por qué a los demás no les pasa lo mismo. Tal vez él es el que está jodido. ¿Realmente le pasa solo a él? Mientras los padres de Ryo le dicen si es que hará que su hermana se avergüence de él. Como su hermano mayor, tiene que pensar antes de actuar, pero lamentablemente Ryo no puede controlarlo. Eventualmente el accidente sucedió, sus padres fallecieron y Ryo tuvo que tragarse absolutamente todos los sentimientos para cuidar de su hermana. No llores, Kumi, yo cuidaré de ti, decía. Por ahora iban a sobrevivir con el dinero que sus padres les habían dejado, pero tendrían que moderarse bastante. La escuela de Kumi, la despensa básica, los servicios. Ryo se iba a hacer cargo de todo, iba a trabajar e iba a llevar el dinero suficiente para solucionar absolutamente todo, yendo de lugar en lugar a buscar trabajo. Pero en una de esas ocasiones, intentando ignorar a aquellos que lo estaban rodeando, fue atacado. Habían escuchado muchas veces que Ryo Machiba era fuerte, así que decidieron atacarlo, utilizando un bastón, comenzando a agredir a Ryo desde la espalda. Una y otra vez lo estaban atacando entre todos. Él simplemente intentaba ir a buscar trabajo, repartir su currículum y fue atacado una y otra vez. No quería pelear, pero aquello dentro de él iba a salir. Él no quería, pero eso iba a salir. Él estaba saliendo. Este es el horrible pasado de Machiba, que aún persiste en sus pensamientos. Y debo decir que se me hace muy curioso que este espíritu se parezca bastante a Sawamura. De hecho, hay algo que me gustaría hablar, que es el trastorno disociativo de personalidad. Algo muy pero muy similar que las personalidades múltiples, existiendo dos formas para este trastorno, que es el posesivo y el no posesivo. En la forma posesiva existe una personalidad o más de una que actúan como un agente externo a ti, que toma el control de vez en cuando en contra de tus deseos, y esto es lo que le sucede a Ryo. Esto podría producirse por alguna especie de trauma o algún problema en la infancia. También puede venir acompañado con lagunas en la memoria y obviamente puede ser algo muy aterrador para quien lo sufre. Una vez que Ryo perdió a sus padres, este trauma pudo incluso haber aumentado, ya que una de las grandes razones para que esto suceda puede ser la sensación de abandono y soledad durante la infancia o durante la edad temprana. Hoy en día Ryo es mucho más acompañado y es mucho más querido, por lo que podría servir entre comillas como un tratamiento para este problema, y es posible que esté dejando de lado a esta personalidad malvada de a poco. También esto explicaría por qué Sawamura jamás pudo cambiar y se convirtió en un adulto completamente retorcido. Eso es porque él fue abandonado y jamás recibió la ayuda necesaria. Siempre se mantuvo solo y más solo. Únicamente después de la pelea de Hippo intentó ver el mundo con diferentes ojos. Ahora, eso no es muy relevante para lo que yo quisiera discutir, sino que quisiera hablar acerca de esta personalidad de Ryo, la que lo vuelve sanguinario, agresivo y que le hace perder el control de sus impulsos, provocando que obviamente agreda a gente en las calles y también que en el cuadrilátero llegue a hacer trampa. Pero no, gente, yo no creo que este combate vaya a ser algo mega sanguinario. Yo creo que la dificultad para Ryo va a ser controlar completamente ese lado de su personalidad. A pesar de que Marco Rosario sí sea un bastardo sanguinario, tramposo y que incluso tenga un demonio similar, la dificultad en esta oportunidad para nuestro querido Ryo Machiba va a ser controlar él mismo su demonio interno. No lo dejará salir. En este mismo capítulo nos hablan de cómo se está preparando y cómo está teniendo conciencia tanto de sí mismo y como de sus seres queridos que lo han estado apoyando, y en este momento superar a su antiguo yo y pelear pensando en todos los que lo quieren significan exactamente eso: suprimir el demonio, actuar como un verdadero boxeador, pelear de la manera más limpia, pulcra y perfecta posible, y eso no podrá ser posible si es que se deja controlar. Esa es mi opinión, al menos respecto a esto. Machiba debe controlar el demonio interno, debe controlar aquellos deseos que tiene en su interior. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto y recuerda suscribirte para más Hajime no Ippo. Buenas noches.